Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos entrando en este momento en el live que tenía programado para hoy. A ver, vamos a ver, esperar un poquito que se conecte alguien. Bueno, hoy les voy a contar cómo durante mi viaje incluí varios voluntariados, cómo accedí a ellos, mi experiencia, los pros y los contras. ¿Y cómo fue esa experiencia para mí durante estos, digamos, 2 años y medio más o menos viajando? Hola Blonda, hola Rick Dex. Y contarles un poquito para los que se animen y quieran que cuando pase todo esto de la pandemia, quieran empezar a viajar y quieran hacerlo ofreciendo sus talentos, sirviendo en diferentes voluntariados que hay y diferentes formas de prestar un servicio en diferentes partes del mundo. Entonces, pues como les prometí, quiero pues contarles más o menos los tipos de voluntariados que hay, los pros y los contras que yo vi de las diferentes modalidades de voluntariados, las ventajas, las desventajas, y pues lo más importante es cómo acceder a ellos, como hola Travel Lover, cómo acceder a los voluntariados, pues qué plataformas utilicé o qué métodos usé para hacerlo, ¿vale? Entonces, para los que no me conocen, yo estuve durante 2 años y medio más o menos viajando, empecé por China, hice toda la Asia, asiático, una parte de Europa y luego hice otra parte de Sudamérica. Hola, colega Freddy. Hola Felipe. Bueno, en ese recorrido, antes de empezar este viaje, una de las cosas que me motivó de renunciar a mi trabajo y dedicarme a viajar por una temporada fue precisamente mi gusto y mi amor por servir en sociedades o en áreas vulnerables, ¿sí? Y yo ya venía haciendo unos voluntariados, unos servicios en Bogotá, Colombia, donde vivo yo, y pues eso me hacía muy feliz. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana me dedicaba a hacer estos voluntariados o estos servicios. Eso era mi pasión, pues. Y eso juntado a mi pasión por viajar, pues era como juntar mis dos pasiones. Así que decidí renunciar e irme a viajar. Pero no lo quería como simplemente ir a conocer lugares, sino quería tener un contacto con estas comunidades y hacer un servicio, ¿no? Para mí era una forma muy bonita de conectar con las comunidades, con las culturas y viajar, ¿no? Entonces, asimismo, pues les quiero contar, como les digo, yo encontré que habían diferentes tipos de voluntariados. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por Instagram, trataré de responderla. Digamos que los primeros voluntariados y los que a mí más me llaman la atención fueron los voluntariados con impacto social. Esos voluntariados que ya pueden ser en escuelas, en proyectos sociales o en ONGs, en fundaciones, en comunidades religiosas, en diferentes países. Estas pues siempre es un trabajo directo con comunidades vulnerables. Eh, Así digamos que estuve con diferentes comunidades, estuve con una comunidad en China, estuve con una comunidad en Filipinas, en la India, en Sudamérica. Estas tipos de voluntariados para mí me llaman más la atención obviamente porque como que tiene ese trasfondo social o ese impacto de pronto espiritual en las personas. Y habían diferentes, digamos que, eh, comunidades que yo encontré en las cuales tú podías acceder al voluntariado, pero era un tipo de voluntariado en el cual tú ofrecías el servicio, dependiendo de lo que fuera. Por ejemplo, en mi voluntariado en China estaba enseñando español. Básicamente en eso consistía mi voluntariado. Era una escuela de niños con discapacidad motriz, eh, pero a ellos se les enseñaban idiomas, se les enseñaba inglés, se les enseñaba español. Entonces mi labor era estar con ellos y enseñarles español.
En ese tipo de voluntariado, por ejemplo, era un voluntariado en el cual yo debía pagar, ¿sí? Y eso era, digamos que lo que encontré en muchos de estos tipos de voluntariados, eran voluntariados en los que, en especial cuando son ONGs o cuando son fundaciones, encontraba yo que tú tenías que pagar para poder prestar el voluntariado, ¿sí? Si bien no eran valores muy altos, eran voluntarias, pues porque, digo yo, altos comparados con lo que tú tendrías que pagar por tu mantenimiento, viviendo o quedándote en un hostal y tu alimentación, ¿no? Entonces era menor a lo que tendrías que pagar de otra manera. Em, pero de todas maneras, o sea, terminaba siendo beneficioso para ti, ¿no? Esa era una alternativa. Así fue en China, así fue mi voluntariado en China. Em, Era en una fundación que estaba ubicada en las afueras de Shanghai. También estuve participando en otro tipo de voluntariados como el que viví con las misioneras de la caridad en Calcuta. Más adelante les cuento cómo accedí, por ejemplo, a estos voluntariados, pero en el voluntariado que estuve con ellas fue durante un mes. También estuve trabajando la casa Chantidán se llamaba, y en esa comunidad pues estaban niños también con discapacidad motriz y discapacidad mental. Ellos pues básicamente nosotros los teníamos que cuidar y hacer darles el alimento, todo el cuidado. Eran niños pequeñitos, eran bebés en su mayoría, hasta los 5 o 7 años más o menos, desde bebés de 3 meses más o menos. Y en este voluntariado era, digamos que, el servicio diario. Hay algo importante y es que para que sea considerado como un voluntariado, tú no debes dedicar más de 5 horas, 5 días a la semana, ¿sí? Y ya más adelante les diré por qué, pero en la mayoría de lugares ese es el tiempo. En este caso eran más o menos 4 horas, 4 horas y media, 5 días a la semana. Pero con ellas era, digamos que el acuerdo era, tú hacías el servicio, tenías la oportunidad de servir, de estar con los niños, de cuidarlos, de tener esa experiencia tan bonita de donar tu tiempo, tu trabajo. Y ellos digamos que a cambio te daban tu desayuno, pero no te daban hospedaje ni te daban otras facilidades como en otros voluntariados, ¿no? Estuve un mes con ellas, y en Australia tuve la oportunidad de ir a servir con una comunidad, con las misioneras de la caridad un día nomás, pero digamos que en todos los países del mundo casi que hay presencia de esta comunidad religiosa, entonces con ellas se pueden servir, ¿no? Em, También tuve otra oportunidad, digamos que si se dan cuenta hay voluntariados en los cuales tú haces el servicio, pero digamos que es el dar sin recibir nada a cambio, que es mucho más valioso. Sin embargo, pues a veces cuando uno está viajando y abajo, digamos que con bajo presupuesto, a veces estas alternativas no son tan viables porque pues igual tienes que buscar la forma de sostenerte, ¿no? En algunos casos lo que yo hacía era como mezclar. Entonces, hay otro tipo de voluntariados, por ejemplo en los hostales, que más adelante les cuento. Entonces yo hacía como mix de estos voluntarios que te dan la alimentación y te daban el hospedaje, pero no eran con impacto social. Y al tiempo servía en algunas comunidades en las cuales tenía este impacto social, pero que no te daban ese mantenimiento, ¿no? También encontré voluntariados en los que al contrario te daban todo. Y ese fue el caso, por ejemplo, de Filipinas. Fue uno de mis voluntariados más bellos también. Ahí estuve, digamos que tenía varios trabajos. Estaba uno enseñando español también a adultos. Y los fines de semana teníamos un trabajo social en
en los barrios aledaños que eran muy, muy pobres. Esto también era con una comunidad religiosa en Filipinas. Em, Durante el tiempo que estuve, que fue más o menos un mes y medio, porque también estuve, esto era en una población cercana a Manila, la capital de Filipinas, pero también estuve una semana en Manila, en una casa de niñas, como pues es una comunidad que trata de sacar a las niñas de poblaciones vulnerables para evitar que terminen en la prostitución o en otras situaciones más delicadas para ellas y para, digamos, que su crecimiento y formación adecuado. Eh, y en ese mes y medio que estuve con ellas, pues yo recibí el hospedaje y la alimentación durante todo ese mes y medio con ellas. Yo no tuve que, digamos, que pagar como un valor adicional. Em, bueno, ese fue un otro tipo de servicio que pude hacer en Filipinas. Y en Colombia, en mi país, tuve una oportunidad bellísima. Yo creo que ese fue el top de mis voluntariados. Mi profesión es ser gerente de proyectos y yo tenía muchas ganas pues de servir, de tener un voluntariado en mi país y ojalá con comunidades afrodescendientes. Entonces inclusive estaba buscando que en África y bueno, por amistades pude acceder a un voluntariado, contactar directamente a un voluntariado en una organización privada que necesitaba una persona local en Colombia, que fuera al Pacífico colombiano, que es una área muy, muy pobre de Colombia. Y allí la labor que tenía yo que hacer era como levantar todas las necesidades que había en esa población para que esta organización pudiera ya después venir posteriormente a suplir esas necesidades. Y durante el proceso también estuve ahí, digamos que registrando algunas actividades en videos, haciendo algún material audiovisual para unos proyectos que estaban haciendo, por ejemplo, este era con la diócesis de ese lugar y ellos, por ejemplo, estaban teniendo proyectos para tener agua potable para las comunidades, porque aunque pues es una población que está al lado del mar y que en teoría tienen agua, no hay agua potable, entonces es muy complicado para ellos. Entonces había que registrar todo ese proceso, las casas que se están haciendo para recoger agua potable. Bueno, fue un proyecto bellísimo además porque el lugar es maravilloso. Estuve casi como 20 días también con ellos y en ese voluntariado pues no solo me facilitaron el hospedaje y la alimentación, sino que también los tiquetes y todos los costos que tenía que yo incurrir en ese viaje. Todos estos voluntariados pues yo creo que estos sociales saltan a la vista, o sea, más que el tema salarial, es la satisfacción de poner al servicio los talentos que uno tiene, las cosas que se te han dado, tu tiempo, que es tal vez uno de los recursos más valiosos que tenemos como seres humanos, ponerlos al servicio de otra persona necesitada. Y creo que en los casos en que yo no esperé nada a cambio, pues al contrario, lo que recibía era superaba todas las expectativas, superaba todo lo que yo podía eh, pues esperar, ¿no? Contras, bueno, es cierto que este tema de los voluntariados sociales, debido a que hay muchas personas pues, que quieren servir, que tienen esa intención de hacer un voluntariado, un servicio social, hay muchas organizaciones que también se aprovechan de eso, entonces ya se vuelve como un negocio. Gracias a Dios yo no caí en ninguna de esas organizaciones, pero hay muchas organizaciones en las cuales convocan para las vacaciones y muchos viajeros como nosotros para que vayan, tienen que pagar unas tasas altísimas para acceder a estos voluntariados y en lugar de ser organizaciones que tratan de acompañar a las comunidades locales y de verdad ofrecerles una mejora en sus condiciones, en su salud, en su educación, digamos que en la mejora de esas condiciones de la población local, lo que hacen es como mantenerlas y enriquecerse a costa de eso, ¿no? Entonces, ahí mi recomendación es tener mucho cuidado con esas organizaciones, investigar muy bien todos
las posibles alternativas que se tienen. Eh, bueno, esos son los tipos de voluntariados de impacto social que puedes acceder, digamos que en diferentes partes del mundo. Como les digo, más adelante les cuento cómo acceder. Otro tipo de voluntariados que es muy común entre los viajeros y que si bien no era como mi propósito inicial, pues también lo viví durante mi viaje, que son los voluntariados por intercambio de trabajo. Em, ¿En qué consiste básicamente? Cada uno tiene talentos o saberes específicos. Entonces, por ejemplo, el que sabe desarrollar página web o el que sabe de temas administrativos, de SEO, de marketing digital, eso en mi caso, ¿no? Esos digamos que los talentos que yo podía como intercambiar. Pero también está el que de pronto sabe de, no sé, distintos labores que cada uno, hay, digamos que puedes hacer intercambio de trabajo casi por cualquier tipo de labor, ¿no? Por ejemplo, idiomas, enseñar idiomas, logística, recepción, ¿sí? Cocina, el que sabe construcción, el que sabe cocina, el que sabe cuidado de niños. Entonces, en estos tipos de voluntariados, por este intercambio de trabajo, a ti normalmente pues te dan como mínimo el hospedaje y en la mayoría te dan una o dos comidas, ¿vale? Importante, como les decía, el tiempo, ¿no? Porque a mí también me pasó casos en que me decían, bueno, sí, pero tienes que trabajar 8 horas, o sea, casi como un trabajo normal, ¿vale? Em, si bien este tipo de voluntariados para los viajeros y sobre todo los viajeros que están buscando viajar largas temporadas y por tanto pues necesitan disminuir al máximo disminuir al máximo sus costos, pues porque tienen un presupuesto limitado. Entonces, definitivamente, pues con estos tipos de voluntarios puedes reducir los gastos de viajes. Mi última parte de viaje, como ya mi presupuesto estaba un poco reducido, casi que viajé casi los últimos meses de esta manera. Entonces viajaba, buscaba voluntariados en hostales, sobre todo en hostales, ¿no? O eh, condominios turísticos. Bueno, el horario normalmente es de 5 horas, 5 días a la semana. Y pues de las ventajas también que tiene esto es que pues tú puedes trabajar las horas de la mañana o las horas de la tarde mientras tienes tu voluntariado y después ir a conocer y a tener contacto con la comunidad. Y pues además puedes tener aprendizajes en otras áreas específicas que no tenías posibilidad de saber. Yo, por ejemplo, estuve en Chile, bueno, no era un hostal, era como un hotel, pero ellos cultivaban, por ejemplo, nueces y almendras. Entonces yo nunca en la vida había cultivado eso y fue lindo cultivarlo, ¿no? No sabía de jardinería, entonces aprendí de jardinería. Entonces es lindo por eso entre los pros. Dentro de los contras, y esto es importante decirlo con los voluntariados, es que se puede afectar la comunidad local. Em, ¿Por qué? Porque en vez de pronto ofrecer esta labor a un trabajador local, pues a cambio de trabajo gratuito prefieren contratar voluntarios. Por eso es que hago énfasis en que es importante que la distribución de tiempo sean 5 horas y 5 días a la semana, para que de verdad que sea un voluntariado y no sea un trabajo normal que le estés quitando realmente la posibilidad de trabajar a una persona local. También puede afectar un poco la competitividad en la industria del turismo. Eh, ¿Por qué? Porque por lo mismo, los costos puede ser, eso es muy típico en los hostales, que no contratan a nadie y digamos que pues para poder mantener los costos de una habitación, de una cama en un hostal, lo que hacen es solo contratar voluntarios, contratar, entre comillas, tener voluntarios y pues eso frente a los costos que tiene un hotel o que tiene un hostal que sí contrata personas, pues es mucho más alto y por tanto las tarifas pueden ser un poco desleales, entre comillas, ¿no? Em, Esto es otra de las características de estos del intercambio por, digamos que,
de trabajo es que te exige viajar lento, porque en la mayoría de estos lugares te exigen que al menos estés 15 días. Son pocos los lugares en que tú puedes hacer un acuerdo de no, vengo a estar solo por 3 días. Entonces, 8 días, 15 días mínimo en estos lugares, para mí es un plus, pero para el que de pronto está pensando en viajar, no sé, hacer un viaje de un mes, probablemente no se va a acomodar tan bien dentro de su viaje, ¿no? Y lo hacen precisamente porque pues como hay tiempos de descanso, tienen que acomodar tienen que acomodar, digamos, sus horarios. Entonces es importante que lo tengas en cuenta. Cuando haces intercambio de trabajo tendrás que viajar un poco más lento. Eh, por último están los voluntariados con proyectos ecológicos. Bueno, estos son para todos los que les encanta el contacto con la naturaleza. Hay unos voluntariados espectaculares. Se da mucho en regiones como de Latinoamérica o en Australia, en Nueva Zelanda. Son todos estos digamos que en granjas permacultura, que tienen granjas de permacultura, o si no en parques naturales. En estos generalmente te dan hospedaje, y tienes el placer pues de hospedarte en lugares con unos paisajes extraordinarios. Por ejemplo, en el caso de Colombia puedes hacer voluntariados con los parques naturales, con los parques nacionales de Colombia. Por ejemplo, en la isla Gorgona, que es una de nuestras islas más bellas. Entonces tú te contactas con anticipación y aplicas y puedes estar X tiempo en este lugar hospedándote y trabajando con turistas o diferentes em, personas. He hecho de los voluntariados que he hecho de este estilo, hice un voluntariado en Chile con una digamos, ecoaldea. Fue espectacular, estuve poco tiempo, pero pues pude aprender muchísimo de permacultura, que fue súper interesante. Em, También estuve un día en un voluntariado, se podría decir, con los elefantes tailandeses. Entonces tú vas, sirves, les das la medicina, los cuidas, les das el alimento, juegas con ellos, los bañas. Bueno, es súper lindo durante todo un día y pues tienes la experiencia de estar en contacto con ellos. Ya pues este era de un día, pero puedes hacer voluntariados más largos. Sé que, por ejemplo, en China, pues hacer voluntariados con los osos panda, que para mí sería un sueño porque los amo. Pero bueno, yo no pude acceder porque también iba como muy, los tiempos así muy limitados, no alcancé a hacer los contactos. Em, También, bueno, pros de estos, puede ayudarte a reducir tus gastos, porque en la mayoría de estos, como les digo, tú puedes acceder, te dan hospedaje como mínimo. Tienes una experiencia del aprendizaje en una área específica pero tienes la oportunidad, o sea, digamos que lo más pro es que puedes estar en un lugar digamos que normalmente son santuarios ecológicos donde tú puedes estar. Contras, pero bueno, para mí termina siendo más como un plus. Y es que en la mayoría de estos lugares tienes que definitivamente tener un espíritu aventurero, porque no es como que tú llegas y tienes pues la cama así súper cómoda. Es muy probable que te toque de pronto hospedarte en carpa, como me tocó a mí en la ecoaldea, pero para mí eso es un plus, por eso lo digo, pero hay quienes de pronto tienen que tenerlo en cuenta y puede ser un contra, porque no se adaptan fácilmente a esto, o a mí me ha pasado que me dicen, no, es que yo no viajo porque es que no aguanto a los mosquitos, soy alérgica a los mosquitos, le tengo terror a los bichos. Entonces ese tipo de personas pues les queda muy complicado ese tipo de voluntariados, ¿no? Pero para mí es un plus, pero lo menciono para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora sí, ya para terminar, cómo conseguir estos voluntariados? La primera forma y la forma más fácil para mí fue el contacto directo. Es decir, por ejemplo, yo llegaba a un hostal y veía, me gustaba, estaba 1 o 2 días
y veía si tenían voluntariados, si estaban en contacto con voluntarios y después de eso les decía directamente, oye, me gustaría ser voluntaria, es posible, como ya me conocían porque había estado de huésped 1 o 2 días, la mayoría de veces me decían que sí. Esa era una forma, ¿sí? O por ejemplo, yo decía, yo tengo mi ruta definida, por ejemplo, antes yo de salir de mi país y viajar a China, yo ya tenía por lo menos que iba a ir a China y después más o menos tenía qué países o qué lugares. Entonces yo trataba de buscar comunidades, organizaciones en esos países y los contactaba directamente. Eso me funcionó muy bien en Asia, un poco en Australia, en Europa, pero en Sudamérica por alguna razón que no sé, no me funcionó. Contacté muchas organizaciones y en la comunicación la respuesta era cero. Em, Como les conté el caso, bueno, exceptuando la comunidad en la que estuve, en la organización que estuve aquí en Colombia, ellos sí los contacté directamente, era una organización, les expuse en lo que podía yo ofrecer apoyo y resultó que ellos justamente estaban necesitando una persona como yo. Entonces, pues esa es una alternativa que no deberían descartar, contactar directamente a los lugares con los que quieren ofrecer su voluntariado. La otra alternativa y tal vez la más práctica y fácil de todas es usar plataformas colaborativas. Existen varias. Estas plataformas tienen unas bases gigantescas, gigantescas de voluntarios y de voluntariados. Y hay de todo tipo, desde los tipos que les he comentado, de ecológicos, de proyectos sociales, hasta proyectos solo por intercambio de trabajo. Tú puedes ver las condiciones, puedes ver las ventajas, los comentarios de las personas que van, pero la mayoría de estas son de pago, ¿sí? Entonces voy a hablar de tres plataformas. Eh, la primera, y es la que yo usé, sobre todo en Sudamérica, se llama Workaway, workaway.info. Yo les voy a dejar, bueno, en mi blog está toda esta información que yo les estoy contando. Ustedes entran a peregrinadelmundo.com y buscan ahí voluntariados y ahí hay un post que se llama cómo incluir voluntariados dentro de tu viaje. Entonces entran ahí y está toda la información que les estoy contando hoy. Eh, este Workaway, tú básicamente lo que haces es pagar una anualidad. Bueno, estaba de $42. Yo no sé en este momento, sinceramente, cuánto esté. Yo pensaría que está más o menos lo mismo. Pero si vas en pareja, pagan $54. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno puede aplicar en pareja. Dice, yo voy con mi pareja, estamos viajando juntos, queremos ofrecer. Y a veces para estos lugares es más interesante, si tienen capacidad, recibir de una vez a 2 personas. Eh, con esto tienes acceso, como les digo, a referencias, a comentarios, un poco más de detalle de lo que, en qué consiste el voluntariado, de la labor, y también tú puedes hacer filtros. Si resulta que tú solo quieres buscar voluntariados en los que sean sociales, pues ahí básicamente puedes buscar, filtrar. Si quieres voluntariados en los que tú puedas hacer intercambio de trabajo porque tú desarrollas páginas web, lo puedes hacer por allí. Bueno, y hay voluntariados en todo el mundo. La otra plataforma que yo no he usado, pero sí la investigué, se llama Givingway, givingway.com. En la mayoría de estos voluntariados son sociales y esta plataforma es gratuita, pero la mayoría de voluntariados son de pago. Eso es la diferencia entre Workaway y Givingway. En Workaway los voluntariados son gratuitos, la mayoría, yo creo que ahí no encontré muchos en los que te cobraran en una estadía o te cobren por acceder a ese voluntariado para el mantenimiento del voluntario. Hay que tener en cuenta que, es como les decía, muchos de estos voluntariados sociales, pues encima de que es difícil conseguir fondos para hacer la labor social que están haciendo, pues a veces esos fondos usarlos para mantener a un voluntario es complejo, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría de estos, digamos que organizaciones sociales, pues le piden al voluntario su mantenimiento, una contribución para su mantenimiento. En este Giving Way, aunque la plataforma es gratuita y tú puedes acceder a contactar a los diferentes voluntariados, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, o mejor dicho, tienes que pagar para acceder a ese voluntariado.
Por último está Workpackers. Es muy, muy, muy similar a Workaway. En la época que yo lo estaba usando era un poquito más costoso, o sea, Workaway era $42 y Workpackers era $49. Y no hay opción de parejas como si estaba en Workaway. Tiene las mismas bases de datos. Y ahí digamos que abro un paréntesis, que es que si tú tienes un hostal o si tienes un proyecto local o algo, tú puedes subir tu proyecto en estas plataformas y solicitar voluntarios. Y para digamos, para la persona que está necesitando los voluntarios es gratuito acceder a estas plataformas. Entonces, bueno, es una alternativa si tienes proyectos locales. Yo también lo he utilizado como para mis proyectos y he recibido voluntarios. Y es una alternativa muy interesante si tú tienes proyectos de índole social, que quieres recibir voluntarios, usar estas plataformas. Bueno, hasta aquí, eh, pues bueno, esta ha sido mi experiencia con los voluntariados y la forma como accedí a ellos. La verdad es que yo creo que poner al servicio de los demás los talentos que uno tiene, el tiempo, es algo que realmente tú llegas dizque a servir y al final terminas siendo servido porque son personas que, que te, que te están dando un servicio, que te están dando una, una enseñanza, la satisfacción de tu dar, ¿no? Yo creo que no hay mayor satisfacción que esa. Eh, Colega Freddy, ¿quieres participar en este Instagram, en este live? Estoy en Colombia, en Bogotá. Estoy en Bogotá. Em, digamos que me cogió toda esta pandemia afortunadamente en mi país. Bueno, yo quiero, digamos que para terminar, les quisiera terminar de contar como lo que ha sido, porque esto es tan importante o tan valioso y es esta acción de dar, de poner el amor en acción, de poner nuestros talentos al servicio de los demás y sumarlos a viajar y conectar con otras comunidades. Digamos que es una forma muy, muy bonita de vivir. Y quisiera también a los viajeros que escuchen que hayan escuchado esto, que me hayan acompañado durante este live, invitarlos. Yo tengo un proyecto que se llama Esariri, con el cual nosotros acompañamos a comunidades rurales y a comunidades indígenas, nativas, a emprender en proyectos de turismo rural, en turismo comunitario. Nosotros les prestamos el acompañamiento y sobre todo les ayudamos en la fase de comercialización de sus experiencias turísticas. Nuestro objetivo principal es preservar la cultura y preservar los saberes ancestrales de la mano de proveer para estas poblaciones una alternativa complementaria de ingresos a su actividad principal y de esta manera pues evitar que ellos tengan que salir de sus tierras, abandonar sus tierras y irse a otros lugares. Dentro de este proyecto nosotros tenemos una figura que se llama el Sariri. El Sariri viene siendo una especie de voluntario que especialmente puede ser viajero o una persona muy activa dentro de su comunidad, que quiere, digamos, activar en donde esté viajando o donde, por decir algo, viajando conoce a alguien que sea un referente cultural, un folclorista, un danzarín, cocinero popular o una comunidad nativa. Los acompaña y les ayuda, presta su servicio acompañándolos en esta elaboración de estas experiencias turísticas, los capacita, los ayuda a subir esto en la plataforma de Sariri y a cambio de esto pues digamos que tiene una contribución económica, por eso
ponía entre comillas el tema de voluntariado, ¿sí? Una especie de comisión que reciben estos Sariris. Entonces, si alguno de ustedes está interesado, quiere más información de esto, le gustaría escuchar de qué se trata y sobre todo le mueve la idea de generar un impacto positivo en las poblaciones y lugares que visita mientras viaja, pues los invito a que nos contacten en sariri.com. En prescripción después en las anotaciones les voy a dejar el link de prescripción. Y pues puede ser una bonita forma de viajar cuando podamos viajar, y si en este momento pues por las condiciones que ya todos conocemos no pueden viajar, como lo están haciendo algunos de nuestros arises desde sus lugares donde están, pues seguro que han hecho muchos contactos, conocen muchos referentes culturales en los lugares que han visitado, o de por sí no son viajeros, pero viven en una población con muchos artesanos, por ejemplo. Entonces les ayudan ellos desde su lugar, nosotros los formamos, les enseñamos cómo hacerlo, ¿no? Y los capacitamos para que puedan dejar este aporte en sus poblaciones, en sus comunidades, o que en referentes culturales de poblaciones o lugares, municipios que ya han visitado en el pasado. Entonces los invitamos a hacerse Sariris. Hola, Mada Design. Los invitamos y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y bueno, ahí quedará, digamos, este live. Más adelante haremos otro live, y si alguno tiene inquietudes puede contactarme, puede hacerme las preguntas por inbox, y pues con todo el gusto les compartiré un poco más en detalle las experiencias o los contactos. O pueden, como les digo, entrar a peregrina.com y allí van a encontrar el blog, el texto completo de lo que les compartí para que lo puedan leer con más detalle, más detenimiento. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Les estaré compartiendo otro tema. Espero que les interese y bueno, nos vemos. Chao.